Bosque, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, vivos, ¿no? Que eso siempre es bueno. Sí, muy bien, muy ilusionados con esta charla. Estrenáis vuestro tercer disco, como decía, Bosque, probablemente uno de vuestros discos más íntimos. ¿Cómo ha sido el proceso de componer desde tanta intimidad? Bueno, creo que natural y sin pensar mucho en que la gente luego lo iba a escuchar. porque si no hay cosas que yo creo que tú misma te coartas o no pondrías. Y yo creo que el truco está en hacerlo para ti, en hacerlo desde tu historia, desde lo que tú sientes. Y luego es verdad que cuando nos juntamos con las canciones decíamos, uy, pues igual sí que es el disco más íntimo, personal e incluso familiar, ¿no? que de todos los que tenemos, pero bueno, yo creo que era necesario también. Y ahora que ya está fuera, ¿cómo os sentís al estar tan expuestos, ¿no? Porque al final te estás exponiendo vulnerable, estás exponiendo cómo te sientes, lo has escrito sin pensar, pero ahora que está fuera... Pues mejor de lo que me esperaba, porque al final todos pasamos por historias y cada uno tenemos luego nuestros traumitas, nuestras cosas que nos han dolido, que nos ha costado más superar, y creo que eso nos une a todos. Y aunque crea que es algo como muy mío, en realidad son cosas que compartimos todos, emociones que todos pasamos por ellas, y lo que nos está contando la gente también y lo que nos está llegando es eso, mucha gente que se está sintiendo identificada con una canción, con otra, con una historia. Y entonces ya como que deja de ser, yo creo, tan mío, tan nuestro, y se convierte en algo como muy universal y ya como que, no sé, como que yo creo que estoy mejor de lo que me esperaba que iba a estar al compartir todo esto. Bueno, al final todo el mundo tiene su mochilita, ¿no? Yo creo que sí. Cada canción está inspirada en un año. ¿De dónde viene esta idea de hacer una cronología emocional de vuestra vida? Pues esta fue algo que hablábamos André y yo para intentar que la gente pudiera entender de un primer vistazo que se trataba de un disco que contaba una historia y que también era necesario escuchar de principio a fin. Entonces pues dijimos, pues si le ponemos unos corchetes y indicamos el año donde sucede, digamos, la historia, ¿no? Quitando la habitación de enfrente, que sí que se enfoca más en... No, pero la habitación de enfrente de 2010, que es justo cuando pasa... ¿Y cuál? Había una que sí que no nos cuadraba con no, edades, ¿era? Que la habitación de enfrente iba todo cronológico, menos la habitación de enfrente, que de repente pasas de 2018 a 2010 y dices, uy, ¿por qué es la única que no? Y hay que hacer salto. Y es porque la de 2018, que se llama La Brújula, habla de terapia y es lo que necesité para hablar de la habitación de enfrente, que es 2010, pero quizá en 2010 no me atrevía ni siquiera a enfrentarme a abrir esa puerta y hablar de ello. Y en realidad esto es algo que al principio íbamos a poner como en cada portada del año y demás, y fuiste tú, Alex, el que dijiste, venga, ¿por qué no lo ponemos también en el título? Porque creemos que es importante lo que cuenta él, que se vea que hay que escucharlo en orden, que luego sabemos que la gente cogerá las que más les gusten, se las pondrá en sus playlists porque ahora va así, pero bueno, quien quiera escuchar el disco de principio a fin se va a encontrar una historia, se va a encontrar un recorrido, y yo creo que los años ayudan a ubicarte y a imaginar, vale, pues de aquí a aquí hay este tiempo, ¿por qué? ¿Qué edad tenía? Que, bueno, no sé, a mí por lo menos me gustaría verlo desde fuera así. Por eso lo hemos hecho. Una evolución personal ahí de cada uno, ¿no? Sí. ¿Y cómo se afronta de repente abrir todas estas puertas? ¿Cuál diríais que ha sido la canción más complicada de escribir? Pues por lo personal, quizá La habitación de enfrente, que aunque fue la primera de todo este disco, me costó muchos años enfrentarme a ella y hablar de mi hermano así. El árbol también me costó mucho, pero sin duda la que más fue El laberinto, porque habla de la adolescencia y no me sentía nada conectada con esa Sandra adolescente y, bueno, iba a decir caótica, sigo siendo caótica, pero más caótica pues en el tema de las relaciones, del amor, y me costó muchísimo. De hecho, a 3 o 4 días de la última tanda de grabación en el estudio,
no la tenía todavía la canción, y Alex y los productores Santos y Flores me decían, bueno, pues si no, no pasa nada que no esté esa canción. El disco queda también muy bien sin ese capítulo 3. Y yo, no, porque ¿cómo vamos a pasar del árbol al escondite sin pasar por el laberinto? No puede ser. Y al final, como 2 días antes, ya salió la canción. Como yo sabía que iba a salir, pero claro, en el último momento. Y esa fue quizá la que más costó bueno, porque fue al límite. No sé si... Sí, tal cual. ¿Quieres añadir algo? Bueno, que este disco es verdad que empezó siendo un reto a nivel producción y a nivel de arreglos, ¿no? Que no había sido como otras veces que siempre había tenido a lo mejor un poquito más de peso el que Sandra llevara las canciones completamente cerradas, y es verdad que en este nos hemos empezado a enfrentar a nuevos arreglos, a combinar estilos distintos y a componer también de otra manera, partiendo, por ejemplo, en El Bosque de la parte instrumental y luego ya que Sandra pusiera esa letra y esa melodía buscando... Pero lo importante creo que ha sido que siempre se ha buscado una coherencia del disco, que se ha hecho un disco ad hoc con lo que se pretendía contar. De hecho, antes de tener todas las canciones, eso ya estaba en una libreta apuntado el título y de lo que iba a hablar cada canción, como, yo qué sé, como un libro que ya está estructurado y por capítulos y sabes cómo va a terminar. Pues esto también fue así. También por eso algunas canciones costaron más, porque necesitábamos rellenar ese hueco, ese capítulo, y era, por lo menos para mí, imprescindible que estuvieran ciertos capítulos ahí. Y por ejemplo, en el tema de la niña, le hablas a tu niña pequeña. Sí. Hoy en día, ya con el disco Bosque fuera, ¿qué le dirías a tu Sandra de ahora? Pues yo creo que tuviera paciencia, que al final lo conseguirá. Porque al final yo creo que el año que estamos viviendo es algo que ella soñaba y que estaba casi segura de que no iba a dedicarme a esto nunca, y a lo mejor a sentirme querida y protegida o en un lugar que encajara. Yo creo que en el fondo esa niña pensaba que no lo iba a conseguir nunca, y creo que es muy bonito. Me gustaría poder decirle que sí, que algún día llegaría ese momento y lo conseguiríamos. En ello estamos. Y Alex, ahora con toda esta emoción que presenta el disco, por tu parte, ¿cómo habéis afrontado? Comentabas un poco el tema de la producción, la dirección artística, ¿cómo lo habéis enfocado? Bueno, pues con mucha exigencia, como siempre, y con mucha peliculería, como decimos también siempre que hablamos de ello. Hemos creado una nueva escenografía, bueno, la primera escenografía que tenemos, la verdad, como banda, y hemos desarrollado también en el directo un hilo conductor que creemos que mezcla lo anterior con lo nuevo de una manera muy parecida a lo que puede ser el significado del disco. Y hemos creado nuevos enlaces, bueno, hemos dado también un salto, yo creo, de poder investigar a nivel musical, a nivel producciones, a nivel que una persona que llega a un concierto y no nos conoce también no tenga un momento de me aburro, sino que sea una cuestión todo el rato de estímulos y de llevarlo tan dentro como son las canciones también. Lo difícil era eso, y es eso, es poder trasladar al directo toda esa emoción y que sea algo pues espectacular dentro de lo que se puede hablar de espectacular. Dentro de donde estamos, quiénes somos y lo que tenemos, sacar el 100%. De hecho, la escenografía se la ha construido, bueno, la hicimos, eres muy amable, pero o sea, se la ha construido Alex entera. Yo ayudé a pintar, pero la realidad es que el curro difícil, cogiendo 4 maderas y unos árboles, y que tuvo un trabajo de la leche, fue de Alex. Y al final es también, yo creo que ese trabajo artesanal y hacerlo también, pues bueno, nosotros. Sí, yo hice una parte, pero que insisto que mucho cuando pintamos, muchísimo. Que que ser los dos, no puedo ser yo solo. No, a ver, sí, pero bueno. Eso. ¿Qué acogida esperáis que tenga el público con esta puesta en escena? Bueno, yo creo que queremos llegar a que sientan ese viaje. Yo creo que ya los conciertos que llevamos, creo que lo estamos consiguiendo por el feedback que estamos recibiendo,
y creo que está todo medido y preparado como para que si conoces las canciones lo disfrutes a tope, pero también si es la primera vez que nos ves en un festival o lo que sea, que también te llegue a calar y te llegue a llamar la atención, ¿no? Y decir, uy, ¿quiénes son estos chicos? No sé. Sí, no, un poco eso, que al final tampoco es una cuestión de... O sea, tampoco buscamos, eso lo hablábamos también el otro día en otra entrevista, que no estamos buscando tampoco una reacción concreta, ¿no? Sino que estamos jugando, dejándonos llevar y haciendo algo que nos ilusiona y que nos emociona mucho. Y nos estamos encontrando por el camino pues mucha gente que sintoniza con eso, y esa es la parte más bonita de este proceso. Del feedback que habéis recibido hasta ahora, ¿diríais que hay algún tema que conecte especialmente con el público, o cada historia con una persona en función de su situación vital? Es muy diverso. Es verdad que La Niña es algo generalizado, también salió la primera, fue el primer single que salió. El Bosque también gusta mucho, pero es que La Brújula a la gente le engancha. El Árbol, que era un tema que ni siquiera pensábamos sacar de single debido a un encuentro que hicimos íntimo con los primeros 80 compradores que compraron la entrada para el Circo Price. Les dimos un regalo que fue como, mira, los primeros 80 venís al estudio y escucháis las canciones en directo primero que nadie. Y del disco. Y claro, le pusimos el disco y la sorpresa nuestra fue que todo el mundo decía que El Árbol tenía que salir, y cambiamos los planes, de hecho, de lanzamientos, y sacamos esa... Sí, porque para nosotros no era un single, o sea, era una canción que nos gustaba mucho, la veíamos canción de directo, pero no de single, y de repente la gente, casi todo el mundo apostaba por El Árbol. Y La Brújula también ha sido una canción que no sabíamos que iba a gustar tanto. Entonces es que luego nosotros tenemos unos planes o pensamos una cosa y luego te sorprenden. Aún es muy pronto, al final acaba de salir y eso también lo aprendimos con el anterior disco, que parece que cuando sacas un single, a ver qué pasa, ¿no? Mira, Demasiado Grande, por ejemplo, que es la canción que tenemos con Iván Ferreiro, un año después de haberla sacado es cuando más ha resultado viralizarse o generar un pico también. Sí. O sea que la música, lo bueno que tiene también es que está viva y que va entrando y saliendo en la gente, y bueno, ya veremos dentro de un año o 2 o 10, ¿no? Como... Pero ahora es verdad que lo que nos gusta mucho después de los conciertos es hablar con la gente, conocerla y que nos cuenten, y de momento lo que nos llega es eso. Ya veremos a ver eso, cómo evoluciona la cosa. Y en el Circo Price precisamente hicisteis una presentación muy íntima, ¿no? Y muy bonita. Contarme un poco cómo fue tener el público tan cerca, la acogida. Hombre, pues al final tocar en el Circo Price es uno de esos checks, ¿no?, que te marcas en tu vida como ilusión vivida. Es verdad que lo malo que era la primera vez que lo hacíamos, entonces estaba todos los nervios, toda la tensión, el cómo saldrá, cómo no saldrá. Bueno, como que nos hemos quedado también con un poco de ganas de cerrar la gira en Madrid cuando la cerremos y poder hacer un concierto un poquito más sentido, ¿no? Pero bueno, fue muy bonito. Fue genial, pero es verdad que yo, si pudiera cambiar algo, es verdad que lo hubiera puesto un poco más tarde. También no empezaría nunca una gira en Madrid, porque es que, claro, estuvimos una semana y pico de stage, preparando todo, y el primerísimo, que ya sea en Madrid, que sea con más público que a lo mejor en otras ciudades y demás, es que lo disfrutas menos también, pero por los nervios de estar tan concentrado, de que todo salga bien, tal. Y luego, por ejemplo, hubo otro concierto luego creo que fue el siguiente en Logroño, y ahí, no, en Logroño no, o en Barcelona. Bueno, el primero fue Logroño. Sí, el primero, bueno, pero como que de repente te quitas esa presión que no sé qué tiene Madrid, por lo menos para nosotros. Que las expectativas son más altas, ¿no? Sí, y yo me pongo muy, muy, muy nerviosa. O sea, siempre me pongo nerviosa, pero en Madrid como por 10. ¿Y cómo se gestionan esos nervios antes de salir al escenario? Pues como se puede. A ver, también es verdad que está guay no sentir nervios, porque eso es que estás haciendo algo que te importa y te ilusiona, si no es que te daría igual. Pero claro, tienes que sujetarlos de una manera que no se desborde y que eso no te haga perder el control. Entonces, bueno, como mucha concentración y aprovechar esos nervios y llevártelos a algo bueno, ¿no? Para que te mantenga todo el rato en
en alerta y estar un poco pendiente de todo. Y a mí lo que lucho mucho con esos conciertos es estar muy consciente, como que no pase así y perdérmelo, que es lo que me da a veces pena, que me ha pasado en algún concierto, que es como que luego no me acuerdo de nada, de la emoción y de todo, que digo, joder, es que se me ha pasado volando y no lo he disfrutado lo que me hubiera gustado. Estás ahí como en otro plano, ¿no? Sí, y lucho mucho en los conciertos para vivir bien y ser consciente, a lo mejor pararme en una canción y decir, wow, qué guay lo que estamos haciendo, ¿no? Intentar buscar esos momentos para sentirme yo también conectada con lo que estamos viviendo. Os quería preguntar, con Himnos de Guerra, de repente ahí fue todo un éxito. ¿Esto os ha generado presión a la hora de seguir creando, presentar el nuevo disco, o todo lo contrario? ¿Esto ha sido un desahogo de decir, vamos a hacer lo que queremos? Bueno, yo creo que estamos yendo tan pasito a pasito, saboreando cada etapa y cada cosa que nos pasa, que no lo hemos vivido así. No. De hecho, al revés, Himnos de Guerra nos dio el equipo, nos dio el poder contar de verdad y desde el corazón con Santos y Fluren, con la gente que trabaja con nosotros día a día. Entonces, María también, Ornitorrinco. Entonces, poder hacer este siguiente disco en un entorno seguro, en un entorno cómodo, que ya te conoces, que ya sabes cómo funciona todo mejor, qué es lo que necesita el de enfrente y qué necesitas tú, era como, mira, podemos avanzar y seguir aprendiendo con un entorno ya configurado, porque muchas veces el problema fundamental que yo creo que podemos tener en los artistas o los músicos es ese, es el entorno estable, que te permita desarrollarte y que no te permita estar más preocupado por resolver agujeros o resolver pérdidas que por, digamos, sacar adelante una historia o un disco, ¿no? Es un poco como lo he vivido yo. Sí, ¿no? Y también la confianza, que lo que tú dices de trabajar también con la misma diseñadora, los mismos productores, el mismo equipo de vídeo, hace que ya nos conozcamos todos, sepamos, pues no sé, como saben nuestras inseguridades, saben ya lo que nos gusta, lo que no, y trabajar con ellos en este disco ha sido incluso más fácil que el anterior, que también lo fue, porque son todos unos amores y maravillosos, pero en este lo ha sido aún más, porque ya nos conocemos todos, nos queremos más y sabemos cómo, bueno, en qué somos mejores y en qué flaqueamos cada uno, y entonces nos potenciamos lo bueno y así. Os ha dado al final las herramientas, ¿no?, para poder dar un poco el paso hacia adelante. Sí, vamos, así, y son cruciales en este camino. Si no, sin alguno de ellos, este disco no hubiera sido como es, y tampoco lo hubiéramos hecho tan a gusto y con tanta confianza también en nosotros y en ellos. Y el disco está lleno de simbolismo, ¿no? ¿Toda la parte gráfica la has hecho tú, Alex? ¿O cómo habéis hecho la bajada? La hemos hecho con María, que es la diseñadora que hizo también Himnos de Guerra, y con ella hemos configurado, pues al final, toda la historia. Hemos dado 1000 vueltas, porque al principio pensábamos hacer un disco que, en vez de basarlo en la metáfora del bosque, que se basara en un videojuego. En la metáfora del bosque sí, pero los origamis no. Bueno, sí, a eso me refería, pero bueno, claro. Cuenta... No, que al principio íbamos la estética iba a ser como de videojuego, y la protagonista iba a ser un personaje que iba a ir como evolucionando con el paso de las etapas, pero al final es verdad que se nos iba un poco y no iba tan en conjunto con la producción y con el discurso y demás, y a María fue la que se le ocurrió el tema de los origamis, y de coger como un diario, ¿no?, de una vida, y coger páginas sueltas que son esas canciones, y con esas canciones hacer un origami con el símbolo de cada canción. Que tú dices siempre lo de hacer algo bello. Lo doloroso, ¿no? Es como si arrancaras las páginas de un diario de una niña y te quedaras con esas partes más duras, o no más duras, más simbólicas, que es por eso el entrecortarlas en los años, y hacer esos origamis que además están en un terreno o están en un fondo, que eso se puede ver en las portadas de los singles, que corresponde un poco a ese camino que haces desde el desierto hacia el bosque. Entonces, al principio las portadas son terrenos más áridos y luego ya más frondosos. Ahora que habláis de lo doloroso, ¿para vosotros es más fácil hablar desde el dolor o desde lo que sana?
Pues yo creo que desde la esperanza siempre, ¿no? Es un poco la sensación. Pero el otro día también con Javier, sí, hicimos una entrevista que también, claro, las entrevistas nos ayudan mucho a conocernos también a nosotros, es un regalo en ese sentido. Cosas que nosotros no... Y es verdad que nos dimos cuenta que quizá empezamos a estar orgullosos en reivindicar también esa emoción o ese dolor o ese, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, que la esperanza, pero también hay que reivindicar un poco lo que duele y no pasa nada, ¿no? Y yo creo que va un poco ligado el dolor con la sanación y en las canciones hay de las dos cosas y por lo menos la una sin la otra es como que hablamos de nostalgia y esperanza, de dolor y de sanación. Están ligadas y están en este disco porque al final este disco es evolución, este disco es ir de la oscuridad a la luz, es un poco eso y yo creo que inspira eso, el querer mejorar, el querer hacerlo cada vez mejor, el querer conocerte más y nace un poco de ahí. Yo creo que es más fácil escribir desde ahí y más difícil escribir desde la felicidad. Eso sí que a mí me cuesta muchísimo más, pero porque cuando estoy feliz y ya, disfruto de que estoy feliz. No me pongo a pensar, ay, qué feliz estoy, voy a escribir sobre lo feliz. Pues no me voy a parar en ese momento porque lo disfruto y ya, pero cuando estás jodida, sí que ahí te paras, reflexionas el por qué y esto de dónde viene y qué me está pasando y por qué actúo así. Entonces de ahí sí que reflexionas, escribes y al final salen cosas, pero es verdad que... Pues eso, del dolor y la sanación bien, de lo que menos, quizá de la felicidad, eso es lo que más puede costar. ¿Diríais que componer al final para vosotros es un poco terapéutico? Total, vamos, sí, de hecho es una forma de expresarte y igual que lo puedes hacer solo escribiendo para desahogarte, para ordenar tus ideas, pues en este caso lo conviertes en canción. Y también es algo bonito porque una canción sí que la visitas muchas veces. Un texto a lo mejor te desahogas y lo lees muy de vez en cuando. Ay, a ver cómo me sentía. Mira, me sentía así. Pero lo bonito de una canción es que luego la revisitas, la cantas, la defiendes luego en entrevistas, la defiendes en un escenario y es como también bonito el hecho de... no sé, como que te ayuda a sanarlo más, ya no solo el hacerla, sino luego el estar cantándola, el estar hablando de ella y sin duda ha sido parte también del proceso, por supuesto también de la terapia, pero esto también es una manera también de poder liberar lo que te preocupa, lo que te duele y bueno, creo que va ligado el conocerte en terapia y el hacerlo también frente a un cuaderno. A mí me llama mucho la atención al final la gente, ¿no?, que escribe cosas que le duelen y luego tener la capacidad de subirse a un escenario y cantarlo. Eso cómo se gestiona para decir, esto me ha hecho mucho daño en un momento determinado de mi vida y estoy aquí delante de un montón de gente contándoselo. Pues no lo sé. Sí, es que... El otro día, por ejemplo, también contábamos eso, que El Árbol, que es la segunda canción del disco, es una de las canciones quizás más duras. Y Sandra hablaba de que también se había cortado a la hora de, oye, si expreso todo lo que quiero, cada vez que lo reviva en un concierto, a lo mejor no va a ser tan fácil enfrentarse a esa situación. Entonces, de normal yo creo que es, no sé, es como más sentirse libre, pero también con cuidado a saber que es algo que tienes que defender en más tiempo. Pero solo me ha pasado con El Árbol en el sentido de que me pasé un poquito, que fui demasiado literal y luego dije, no me apetece cantar esta estrofa tan literal, tan directa y rebajé algunas cosas, pero luego me pasa, por ejemplo, con La habitación de enfrente, que es como quizá la canción más dura que he escrito a nivel emocional y no te sé explicar, pero porque me dicen, ¿y cómo la cantas sin llorar? No sé, es como que
hay un momento, hay a veces que sí que conecto más, pero hay también una manera de protegerte que no sé decirte. Es que la verdad es que, por ejemplo, Ale siempre llora con esa canción, Vito. Bueno, todo el equipo. Sí. Es una canción que desde el primer día sabemos lo que va a pasar, pero es que no hay remedio. Es una montaña rusa. Sí, quizá como al escribirla o al principio de cantarla lloras tanto, yo creo que quizá luego te haces un poco, no sé si impermeable a ello, pero lo sueltas ahí un poco, ¿no? Sí, y luego es verdad que la cantas tantas veces que puedes conectar un día más, un día menos, pero estás también más como contando la historia y no tanto desde mí, sino desde la canción, porque si no también sería muy duro en cada canción tener que... Claro, y bueno, no sé, la verdad, eso me lo han preguntado alguna vez y sigo sin saber contestar el por qué. Y os quería preguntar, en el disco habéis metido una tarjeta plantable. ¿Esto a qué se debe? ¿Es para vosotros importante también, además de la música, generar conciencia, o a qué se debe esto? Bueno, era como un poco la metáfora del disco de también cuidarte, conocerte, tener paciencia para crecer, igual que nosotros lo hemos hecho con los años, pues también como que poder dar a las personas que tengan el disco algo que puedan cuidar, que puedan plantar y que puedan crear como su propio bosque, ¿no? Como ese lugar donde encajas con las personas que tú eliges, con la profesión también que te llena, con la familia, amigos, pareja, bueno, un poco como esa simbología, ¿no? de también cuidarlo, porque no es solo lo tienes y ya está, ¿no? Tu bosque también de personas tienes que cuidarlo diariamente para que dure y para que sea fuerte. Pues es un poco lo mismo, ¿no? que hay que hacer con esa semillita que hemos incluido. Y es una manera también de generar ese camino conjunto con la gente que nos sigue y bueno, plantar algo en conjunto, ¿no? Pero es justo lo que dice Sandra, que nos parecía bonito, además la tarjeta lo pone en la parte de atrás, no me acuerdo exactamente cómo es textualmente lo que pusimos, pero... Que necesitará tiempo para crecer, como cariño, este bosque, como tú. O sea, como... Sí, es un poco... que sea algo bonito, ¿no? Que también alguien que haga nacer esa planta o cuidar esa planta vea que también es capaz de hacerlo con él o con ella misma. Es muy bonito, de hecho, la verdad. Qué bien. ¿Dónde os vamos a poder ver próximamente, chicos? Pues no sé cuándo sale esta entrevista, pero el sábado 10 estamos en Linares, en Vive Linares, luego estamos también el 20... Espérate que no me acuerdo cómo se llama. Creo en el festival. Eso es, el Festival de San Juan. Luego estamos en Zamora, en la Liturgia del Vermú. Estaremos también en Sondo Camiño, en Santiago, en Calahorra, Valladolid, Pontevedra, Ejido, Sonórica. En Burgos también iremos. Estaremos en Santipetri con Miquel, en Sonorama. Y bueno, en la web lo pueden ver, en merinomusica.es, porque la verdad que es el mejor verano de nuestras vidas y es muy largo y muy extenso, pero digamos que vamos a pasar, yo creo, por casi todo el territorio de la península, o sea que deseando estamos. Bueno, no vais a parar entonces. Y os quería preguntar ahora, en este mundo así tan rápido de la música que tenemos ahora mismo delante, ¿qué os impulsa a seguir haciendo detalles como esto de poner el árbol y estos pequeños detalles que al final se van perdiendo, ¿no? Porque la industria exige otras cosas? Bueno, yo creo que como somos, ¿no? Y también el cuidarnos, el poder refugiarnos o centrarnos en estos detalles es lo que hace que no te fijes a lo mejor en las partes feas que te puede acompañar la vida, ya ni siquiera la industria. La industria al final es un ente que está ahí, que parece el malo, pero al final somos personas trabajando, haciendo cosas y bueno, yo creo que qué mejor que fijarnos en lo mejor que tenemos cada uno para potenciar eso y no en lo malo, ¿no? Y también es una manera de agradecer a la gente que confía en nosotros, que nos apoya, que se lleva el disco a casa y pues que al final no solo obtenga las canciones que puede escuchar en cualquier plataforma digital y las letras que también puede buscar en
en cualquier página de letras. Falta la ortografía de ratas. Claro, pues el cuidar la estética, el meter descartes de las canciones, partes que no llegan a incluirse en la canción, pero que también son importantes para entender la letra. También metemos un texto que explica cada canción para que la gente pueda llegar un poco más a esa historia. Incluimos también las canciones en acústico, en un QR, para que quien sea amante del acústico o quien diga, uy, a ver cómo suena esta canción a guitarra y voz, pueda también tenerlo, la tarjetita plantable. Bueno, es también una manera de eso, de agradecer a la gente que compra el disco que pueda tener algo más especial que lo que pueda tener otra persona que escuche el disco en digital. Es un currazo, la verdad. ¿Diríais que en todos estos años que lleváis trabajando juntos habéis cambiado vuestra manera de producir o seguís en la misma línea, vuestro estilo? Yo creo que hemos evolucionado y que siempre nos han importado mucho los detalles y les hemos dedicado tiempo y a rompernos la cabeza para ver cómo podemos siempre dar el máximo dentro del punto en el que estemos. Eso no lo hemos cambiado y por suerte, como cada vez vamos recorriendo más camino y tenemos pues más equipo, más posibilidades de hacer cosas más guays, pues las vamos haciendo. Y es que es un juego, en realidad, no es algo que nos cueste, sino que, porque si no, no lo haríamos, sino que es algo de pues vamos a exprimir todo lo que podamos, ¿no? Pues si ahora podemos llevar una escenografía porque tenemos tiempo para hacerla o pensar, vale, madre mía, vale, qué árboles más guays, ahora cómo los trasladamos, venga, pues buscar también la manera de llevarlo a toda la gira, que tampoco eso fue también una cosa difícil también de ver y así, y poquito a poco ir haciendo cada vez más cosas, ir haciendo camino y jugando, que yo creo que también el público o los seguidores así más fieles que tenemos lo notan también, que disfrutamos haciéndolo. Nada, no te puedo decir mucho más, ¿no? Y que al final jugamos, pero es verdad que también exige un esfuerzo que, a ver, tampoco nadie que vea esta entrevista, o sobre todo si también se quiere dedicar a la música, interprete como que es fácil, porque tampoco lo es. O sea, es verdad que nosotros lo que hacemos es agarrarnos a esa pasión o a eso que nos hace jugar, ¿no? Pero exige un esfuerzo de 24/7 durante pues los 6-7 años que podemos estar desde que nos conocimos con todo este tinglao. Entonces es muy sacrificado y es muy esclavo, pero a veces lo pensamos así, ¿no? Como niños que juegan eternamente cuando hacen estas cosas. Y así nos lo tomamos. Y oye, una cosa, ¿qué árbol habéis puesto en la tarjeta? Pues no lo podemos decir. Eso es una cosa que reservamos precisamente para que también quien lo plante y quien lo tenga lo descubra y tiene otro significado también. Así que te animamos a plantar tu tarjetita. Me dejáis con las ganas de saberlo. Bueno, y para ir cerrando, chicos, siempre me gusta preguntar si nos dais alguna recomendación musical, si fuera algún grupo emergente, pues casi que mejor. Pues yo es que, claro, no te sabría decir ahora mismo un grupo emergente como tal. Yo te puedo dar una recomendación de una canción que a mí me encantaba siempre y que ahora me ha venido a la cabeza, no sé por qué, que es La sinestesia del amor de Ayllón. Me parece una canción muy bonita que habla de no sé si es un trastorno o cómo denominarlo, de gente que ve con colores y huele con colores. Y entonces es una canción muy especial que a mí me gustaba mucho en su momento. Es una banda pequeña también. Y no sé ahora mismo en qué situación se encuentran, pero sé que esa es una canción que a mí me gustaba. No sé si a ti se te ocurre otra. Qué guay. Pues es que claro, emergente. Hay un grupo con el que coincidimos en Priego de Córdoba, de unas chicas que, ¿La enfermedad del beso? Sí, que nos cayeron súper bien y que están justo ahora sacando música, empezando hace unos meses, que se llama La enfermedad del beso. Y molan y que son un amor, la verdad. Y pues mira, pues La enfermedad del beso. Pues muchas gracias, chicos.